Bueno, entonces vamos a empezar vamos a seguir con lo que estamos dando ayer. Bueno, entonces por repasar brevemente lo que vimos ayer, pues ayer habíamos empezado viendo básicamente cosas básicas, no solamente sobre semiconductores, que es este tema, sino sobre distintos materiales en general. Os habíamos visto determinadas definiciones básicas, sobre todo qué son los sólidos, cómo se clasifican los sólidos en función de los enlaces que tengan, que pueden ser covalentes, pueden ser iónicos, pueden ser cristales moleculares o pueden ser metales. Habíamos repasado también los distintos enlaces, el enlace iónico, el enlace covalente, el enlace metálico y el enlace molecular. Los enlaces moleculares básicamente podían ser enlaces dipolares o también podían ser de Van der Waals. Luego, bueno, habíamos visto la definición de semiconductores en sí, que son aislantes con gaps pequeños, sí, con estas propiedades. Básicamente que la resistividad disminuye al aumentar la temperatura, sensibles a luz visible, dan lugar a contactos resificadores, efecto termoeléctrico alto y una resistividad entre 10 a la menos 5 y 10 a la 6 ohmios por centímetro. Esto es lo que los caracteriza sobre todo desde el punto de vista eléctrico. Y bueno, semiconductores típicos, pues habíamos visto los elementos de la columna 4, que son el silicio y el germanio principalmente. Luego los compuestos 3, 5, de la izquierda y de la derecha, combinaciones de ellos, arsenio de galio, antimonuro de galio, antimonuro de indio, fósforo de indio, etc. Compuestos 4, 6, como el sulfuro de plomo, selenio de plomo, teluro de plomo. Compuestos 2, que pueden ser 1 o 2B. Estos son básicamente los elementos nobles, el oro, plata y el cobre, plata y oro, y los elementos que tienen capa llena, como el zinc, cadmio y mercurio, y combinación de elementos con elementos del grupo 6, igual que antes. Entonces serían el selenuro de cadmio, teluro de cadmio, el sulfuro de cobre, etc. Luego tendríamos también compuestos ternarios, compuestos cuaternarios, etc. Bueno, esto es básicamente un resumen gráfico de todas estas propiedades de los semiconductores. Esto es el comportamiento de un semiconductor o de un aislante en función de la temperatura, la resistencia, que se ve que disminuye. Mientras que aumenta. Luego tenemos aquí, esto eran los diodos, el efecto termoeléctrico, y luego ya hemos visto pues, el ejemplo del arsenuro de galio. Básicamente la estructura, que es una estructura del diamante con átomos distintos de arsénico y de galio. Esto era la estructura de bandas, que veremos lo que es, y luego la disposición y la estructura electrónica de los átomos en el material. Bueno, aquí habíamos visto también la tabla periódica con los distintos elementos que tenemos en la tabla periódica, donde básicamente todos estos elementos de aquí son metales. Estos elementos de aquí son, bueno, no metales, que pueden ser, sí, básicamente son aislantes, son no metales. Y estos de aquí que son algo entre medias, como sobre todo los semiconductores, como el silicio y la germanio. Entonces, bueno, algo importante también que conviene que sepáis, ¿sabéis, por ejemplo, lo que es el potencial de ionización? ¿Alguien nos habló de ello? Bueno, pues el potencial de ionización es básicamente la energía que cuesta arrancar un electrón de un átomo. Ese es el potencial de ionización. Entonces, os diríais que el potencial de ionización, ¿dónde creéis que es más alto? ¿Aquí, por esta parte de aquí o por esta parte de aquí? ¿Dónde cuesta más arrancar electrones de los átomos? Más hacia la derecha. Eso exactamente, sí. O sea, cuesta más arrancarlos más hacia la derecha porque fijaos que en una columna, en una fila en particular, esta fila, por ejemplo, que pasamos de aquí a aquí,
Pues en esta fila lo que se caracteriza es porque tienen la misma capa externa, que son orbitales S y P en este caso, pero es la misma capa electrónica. Pero lo que ocurre al movernos hacia la derecha es que la capa electrónica es la misma, pero al movernos hacia la derecha aumenta la carga del átomo. Aumenta también el número de electrones para que el átomo sea neutro, pero aumenta la carga del átomo. Y como la capa electrónica es la misma, que eso quiere decir que la distancia de los electrones al núcleo es más o menos similar, con lo cual al aumentar la carga, pues la carga atrae más a los electrones al núcleo. Por lo tanto, al movernos hacia la derecha, pues cuesta más arrancar los electrones. Y de hecho estos son los elementos que se conocen como halógenos, que son aquellos en los que más cuesta arrancar electrones. O sea, son por lo tanto los que tienen el mayor potencial de ionización. Que como os decía, el potencial de ionización se define como la energía que cuesta arrancar un átomo. Y luego tenemos algo parecido, que es la afinidad electrónica. Y la afinidad electrónica diríamos, casi lo opuesto al potencial de ionización. La afinidad electrónica es la energía que se desprende cuando un átomo atrapa un electrón, o cuando un electrón llega a un átomo neutro, es la energía que se desprende. De lo cual se deduce que a los átomos, aunque sean neutros, les gusta coger electrones. Entonces también ocurre que la afinidad electrónica es más pequeña aquí y es más alta aquí. Y por eso también, acordaros, cuando los enlaces iónicos, lo que ocurre es que a los elementos de por aquí, que son los alcalinos y los alcalinotérreos, estos elementos, como es fácil arrancarles electrones, pierden el electrón de la última capa, el electrón en este caso, o los dos electrones de la última capa, en este caso, en esta columna, y son atrapados por estos átomos de aquí, que les gusta coger los electrones. Bueno, también conviene que sepáis, ya os lo comenté más o menos, que el radio electrónico o el radio del átomo, que es básicamente se define como un promedio, a partir del cual, la densidad electrónica es máxima, digamos, en ese radio, el radio del átomo, pues el radio del átomo, o básicamente, también podremos decirlo, cuando el átomo está en contacto con otros, es la distancia. Cuando el átomo está en contacto con otro átomo igual, diríamos que es la distancia de ese átomo, la distancia entre los dos átomos dividido por 2. Eso sería el radio atómico. Pues el radio atómico también disminuye desde la izquierda hacia la derecha. Disminuye desde la izquierda hacia la derecha. Y al ir desde arriba abajo, lo que ocurre es que el radio atómico aumenta. Aumenta, de izquierda a derecha disminuye, porque al movernos hacia la derecha, como os decía, el número de protones aumenta y eso atrae más a los electrones y por lo tanto los comprime más. Entonces eso hace que el radio atómico disminuya hacia la derecha. Y hacia la izquierda, pues también aumenta la carga atómica porque el sodio tiene más protones que el litio y el potasio tiene más. Pero lo que ocurre es que al movernos hacia abajo aumenta también el número de capas. Y al aumentar el número de capas, lo que ocurre es que eso aumenta bastante más el radio. El radio de las capas de una capa nueva es bastante mayor que el de la capa anterior. Entonces, aunque haya más protones y atraigan más a los electrones, al tener más capas, pues el radio aumenta. Entonces, el radio atómico, el radio de los átomos también aumenta desde arriba hacia abajo. Desde arriba hacia abajo. Y equivalentemente, pues el potencial de ionización y la afinidad electrónica disminuye. O sea, el radio atómico y el potencial de ionización junto con la afinidad electrónica van en proporción inversa. Si el radio atómico disminuye, esos dos, el potencial de ionización y la afinidad electrónica aumenta. Y si el radio atómico aumenta, pues disminuye. Bueno, entonces esto es lo que os quería contar de la tabla periódica. Bueno, entonces vamos a ver un poco de historia sobre los transistores. Básicamente el primer transistor, sobre los semiconductores. Diríamos que hablando en sí de los semiconductores, no específicamente de los transistores son dispositivos que pueden estar hechos de semiconductores, ¿no? En general, en la actualidad están hechos de semiconductores, pero no tienen por qué. Pero en general, hablando solamente de los semiconductores, pues tenemos que, por ejemplo, en 1960 tendríamos el desarrollo de la tecnología plana. ¿Qué significa esto? Pues esto es básicamente la tecnología de circuitos integrados. Es plana porque es una tecnología que se basa en escribir sobre placas metálicas o sobre superficies, se basa en escribir circuitos. Se escriben circuitos con transistores, cables, etcétera, sobre estas capas y por ello se llama tecnología plana. O también se llaman, esto es lo que se conocen también como circuitos integrados.
circuitos integrados en los que están todos sobre la misma, todos los componentes están integrados sobre, o están todos juntos y conectados sobre la misma superficie. Ya bien sea transistores, diodos, cables, etc. Bueno, luego en 1982 tenemos que la producción mundial de básicamente de unidades binarias de memoria basadas en semiconductores es del orden de 3 por 10 a la 3. Estos son las unidades básicas de la memoria, diríamos las celditas básicas, cada uno donde se almacenan cada uno de los bits de la memoria. Bueno, pues en 1982 esto empezaría en los, como os digo, en los años 60, y en 1982 pues la producción mundial pues ya empezó a ser algo bastante importante. Empezó a ser del orden de 30 billones, básicamente, 3 por 10 a la 13 unidades binarias de memoria, que son, bueno, básicamente no es lo que en realidad las celdas de memoria que os decía serían más porque cada una de ellas tiene muchas celdas de memoria, pero lo que son 3 por 10 a la 13 son estas unidades básicas que tienen 64K, 64 kilobytes, que son bastante menos que lo que tenemos en la actualidad. Pero bueno, la producción mundial en esos años era ya bastante grande. Luego en los años 90 tenemos el desarrollo de lo que se conoce como Dynamic Random Access Memory, de RAM, que es una memoria, Random Access Memory, es una memoria que se puede acceder aleatoriamente a ella, no es, a diferencia de la memoria secuencial, que tienes como, por ejemplo, sería una cinta. En una cinta es una memoria secuencial, lo que significa que para acceder a los datos que tenemos viejos o antiguos, tenemos que pasar primero por, o para acceder a los datos que están más dentro de la cinta, pues tenemos que pasar primero por los datos que están antes, por los datos que han sido tomados primero. Entonces eso quiere decir que es una memoria secuencial. O sea, para acceder a un tipo de dato hay que pasar primero por otros datos. Mientras que la Random Access Memory es una memoria que se caracteriza obviamente porque para acceder a un dato determinado no hay que pasar por los demás, sino que podemos ir directamente hacia ese dato. Y pues con los transistores se desarrolló lo que se llama la Dynamic Random Access Memory, que es un tipo de RAM que es bastante rápida y eficiente. En 1991, pues también tenemos, gracias a los transistores, a los semiconductores y sobre todo a los diodos, a los LEDs, tenemos el desarrollo de la televisión de alta definición, que como os digo está basada en LEDs, que son Light Emitting Diodes, son diodos emisores de luz, los LEDs, que veremos ahora. Y pues eso, gracias al desarrollo de este tipo de dispositivos, pues es posible tener televisión de alta definición, que está formada, obviamente la pantalla de la televisión está formada por millones de estos LEDs, de estos dispositivos pequeños basados en semiconductores. En 1993, pues ya tenemos que la producción mundial de transistores es de 2 por 10 a 17, que es un número bastante alto. Transistores quiere decir la unidad básica de los circuitos integrados, y si sumamos todas esas unidades básicas, pues tenemos que 1993 es del orden de 2 por 10 a la 17. No en la actualidad, sino en 2014, hace unos años, hace 6 años, tenemos ya que la distancia típica de los transistores, lo cual es la distancia entre el centro, la distancia típica de los transistores, que pues esto puede ser la distancia entre la fuente y el sumidero, que son por donde entra y por donde sale la corriente, o la distancia, o puede ser el tamaño de la puerta, el espesor de la puerta. Distancia del centro del transistor al contacto, que es básicamente el tamaño de la puerta, que es del orden de 10 nanómetros. 10 nanómetros, que es un tamaño bastante pequeño. Y esto tiene, con lo cual, en cada CPU, en cada procesador, pues tenemos del orden de 5 billones de transistores ya. Y esto en general, aunque es un tamaño bastante pequeño, pues ¿qué problema tiene esto? Bueno, pues tiene el problema de que pues que ya no se puede disminuir mucho más el tamaño, ya es muy difícil disminuir el tamaño de estos dispositivos. Es muy difícil porque, por un lado, cuesta mucho más, hay que utilizar luz con más frecuencia,
con frecuencias más altas, si es más costoso. Las técnicas litográficas se hacen más caras y demás. Y, por otro lado, al hacer cosas tan pequeñas, pues nos aproximamos a un límite físico que es el tamaño atómico. O sea, de orden 10 nanómetros, pues ya tenemos un número de átomos más o menos pequeño. Bueno, pueden ser miles, pero es más o menos pequeño en cada transistor. Y si disminuimos más el tamaño, pues lo que ocurre es que ya tenemos bastantes menos átomos. Y llega un momento que ya empezamos a ver los átomos directamente. Y al ver los átomos, lo que ocurre con los transistores, sobre todo con los transistores basados en el silicio, es que bueno, empiezan a tener problemas, se empieza a perder corriente a través del efecto túnel, empieza a haber migración de átomos, empieza a aparecer ruido, etc. Entonces, bueno, como os decía, a pesar de que estas distancias son muy pequeñas y eso da lugar a dispositivos con mucha capacidad y con muchos transistores, pues eso tiene el problema de que ya no es posible disminuirlos más, o es muy difícil disminuirlos bastante más. Entonces, bueno, ahí en electrónica hay una ley importante que se llama la ley de Moore, que no sé si oísteis hablar de ella. La ley de Moore, Gordon Moore, que era un ingeniero electrónico, uno de los fundadores de Intel, por cierto, que dice básicamente que cada 2 años, bueno, cada 2 años o cada 18 meses aproximadamente, se multiplica por 2 el número de transistores en un chip. O sea, lo cual es un crecimiento exponencial del número de transistores en un chip. O sea, cada 2 años, bueno, cada 18 meses, se multiplica por 2 el número de transistores en un chip. Con lo cual, equivalentemente, eso quiere decir que en cada chip el tamaño de los transistores se reduce a la mitad cada 18 meses. Entonces, bueno, como os digo, esto es una ley exponencial, por lo tanto hay que pintarla en escala logarítmica, lo pintamos aquí en escala logarítmica. Esto si lo pintamos en escala normal, pues sería una cosa así, sería exponencial. Y bueno, en escala logarítmica, pues obviamente tenemos una recta. Y pintándolo aquí pintamos el tiempo en función de, o sea, el número de transistores en función del tiempo, desde los años 70 hasta el 2008 aproximadamente. Y esto es el número de ellos que tenemos en escala logarítmica, que son del orden de 2300 en 1971, 10 a la 6, o sea, 1.000.000 en 1990, y 10 a la 9, 1.000 millones en 2008. Y en la actualidad son de orden de, bueno, de varios billones, básicamente. 10 billones o más, básicamente. 30 billones o algo así. Bueno, entonces para resumir lo que os acabo de contar, pues eso. Básicamente, gracias a los transistores, pues se han podido desarrollar hasta la actualidad los circuitos integrados, que son este tipo de circuitos que tenemos aquí con distintos elementos. Esto es un chip en el que tiene transistores. El chip está conectado a la placa base. En la placa base tenemos estos cables y demás que van a distintos sitios, distintos lugares del ordenador, etcétera. Aquí podemos tener también resistencias, podemos tener capacitores, etcétera. Esto es una de RAM, una memoria dinámica de acceso aleatorio. Es la típica que tenemos, por ejemplo, si abrís cualquier ordenador, cualquier PC, pues veis que las memorias tienen más o menos una forma que es así, que se meten una especie de ranuras y en las cuales se abren ranuras para meter varias de estas placas. Luego lo que os he comentado de los televisores de alta definición, pues están basados en los, se basan en, o tienen dentro de sobre la pantalla, sobre la superficie, pues millones o muchos tienen sobre la superficie muchísimos LEDs, tienen LEDs que emiten luz. Y los LEDs pues son Light Emitting Diodes, son diodos emisores de luz. Como sabéis, el diodo es un elemento electrónico que deja pasar solamente la dirección en un sentido. Y estos además se caracterizan porque al dejar pasar la corriente, al darles corriente, pues también le emiten luz. ¿Y cómo funciona un diodo LED? Pues bueno, básicamente lo que ocurre en un diodo LED es que al aplicarle una corriente, la corriente va así, la corriente va del negativo al positivo, iría así, y los electrones siguen en dirección contraria. Entonces aquí lo que tenemos es un transistor tipo N, en donde los electrones en un transistor tipo N se mueven hacia la derecha, mientras que aquí tenemos un transistor tipo P.
un semiconductor tipo P. Con lo cual, en los semiconductores tipo P, los huecos es conducción a través de huecos y se mueven en sentido contrario los electrones. Con lo cual tenemos los electrones que se mueven hacia la derecha, los huecos que se mueven a la izquierda, hacia la izquierda, al aplicar este voltaje. ¿Y qué ocurre en el medio? Pues bueno, lo que ocurre en el medio es que en el medio se recombinan. En el medio se recombina y básicamente si tenemos, al recombinarse lo que ocurre es que un electrón que está en la capa de conducción que está aquí, pues al recombinarse con un hueco que está aquí, en la banda de valencia, pues lo que ocurre es que el electrón pasa aquí, se junta con el hueco y desaparece. Bueno, se junta con el hueco y el electrón, o sea, el electrón pasa a rellenar este hueco. Y al juntarse con el hueco, bueno, el electrón al pasar de aquí a aquí, al recombinarse, pues emite luz. Entonces esto es cómo funciona el LED. Funciona a partir básicamente de emisión de luz. O sea, a partir de la recombinación de electrones y huecos que lo que hacen es emitir luz. Bueno, luego esto que tenemos aquí es el MOSFET, que seguramente habréis oído muchas veces. ¿Alguien sabe lo que significa MOSFET? Bueno, pues MOSFET significa Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor. O sea, semiconductor de metal y óxido y transistor de efecto campo, básicamente. Es lo que significa. Tenemos semiconductores sobre una capa metálica, por ejemplo, o sobre la puerta también, la puerta puede ser metálica. Y luego tenemos el Field Effect Transistor. Field Effect Transistor significa un transistor que funciona al aplicarle un campo eléctrico. O sea, que es funcional al aplicarle un cierto campo eléctrico en la puerta. Entonces, al aplicar un campo eléctrico en la puerta, pues esto hace que los electrones pasen o no pasen. Básicamente el funcionamiento es el siguiente. En un transistor tiene básicamente tres elementos. Aquí tenemos la fuente, esto es el sumidero, y lo que hace el transistor es dejar pasar o no pasar corriente en función del voltaje que apliquemos en la puerta. O sea, es como un interruptor. Dependiendo del voltaje que aplicamos en la puerta, pues pasa corriente o no pasa corriente. Entonces, bueno, ¿qué es lo que pasa aquí? Pues, bueno, aquí tenemos la fuente, por aquí pasan electrones. Pasan electrones que también se convierten en huecos aquí en el semiconductor tipo P. Aquí se vuelven a convertir en electrones y salen por aquí. Entonces, bueno, lo que ocurre es que al aplicar, bueno, de hecho, tendríamos, lo que ocurre sería esto de aquí. Para conducir, cuando conduce, tenemos esto aquí. Los electrones tendrán por aquí. Al aplicar un voltaje, este voltaje lo que hace es convertir. El voltaje básicamente lo que hace es mover las bandas. Entonces, al mover las bandas, puede convertir un transistor tipo P en un transistor tipo N. Entonces, al convertir esta parte de aquí en un transistor tipo N por la influencia de este voltaje, lo que hace es que los electrones que llegan por aquí, pues pasan por aquí fácilmente y salen por aquí. Mientras que si no aplicamos el voltaje, pues eso ya es más difícil. Los electrones ya no pueden pasar fácilmente se pueden recombinar con los huecos, pero no pasan ya tantos de aquí del semiconductor tipo N al semiconductor tipo P y otra vez al tipo N. Entonces, por lo tanto, la corriente que pasa aquí es bastante más alta que la corriente que pasa aquí. Con lo cual, esto se puede también utilizar, que es la base de la informática y de los ordenadores en general, pues para definir ceros y unos. Cuando pasa la corriente, cuando aplicamos aquí un voltaje puerta y pasa la corriente, pues esto define un 1, y cuando aquí no pasa la corriente, pues tenemos un 0. Entonces, bueno, básicamente la combinación de millones de transistores pues da la combinación de millones de ceros y unos, lo cual produce, lo que vemos en la pantalla del ordenador. Bueno, esto que os pongo aquí es la ley de Moore, básicamente en más detalle. Esto es básicamente en función del año, desde los años 70 hasta 2018, hasta hace poco. Esto es el número de transistores en un chip, básicamente en un chip del tamaño de una uña. Pues es el número de transistores en escala logarítmica. Veis que empezamos en 1000, aproximadamente en 1970, un poco antes de hecho. Vamos subiendo de forma que 1 millón lo tenemos en 1990, como vimos antes aproximadamente. 10 millones los tenemos en los años 98 o 2000 aproximadamente.
1.000 millones los tendríamos en el año 2008 y pues 50.000 millones en el tamaño este pequeño del orden de una uña, 50.000 millones pues los tendríamos en 2016, 2017 aproximadamente. Bueno, aquí también tenéis no sé muy bien, pero bueno, básicamente es el tipo de procesadores que tenemos, el Intel 8080, 8008, Intel 4004, etcétera, Intel 80486, que es un ordenador bastante típico en los años 80, 90. Bueno, y demás. Pues aquí tenemos el Pentium 2, el AMD K5, Pentium 3, etcétera. Bueno, vais teniendo aquí, vemos el Core 2 Duo, ya empiezan con los transistores, con los procesadores con distintos cores, etcétera. Y luego ya por aquí ya tendríamos pues los más modernos, que ya son pues, ya son que tienen distintos cores. Son distintos cores dentro de la misma CPU, pues tenemos distintos procesadores, distintos cores. Bueno, entonces esto es la ley de Moore. De hecho, es la ley de Moore, como se suele poner, que es el aumento del número de transistores en función del tiempo, pero luego también se suele poner al revés, que es la ley de Moore como la disminución. Obviamente, si aumenta el número de transistores en función del tiempo para un tamaño del chip determinado, pues obviamente lo que tiene que ocurrir es que el tamaño de cada transistor tiene que disminuir con el tiempo. O sea, de hecho, tiene que reducirse a la mitad cada 18 meses. Pues esto básicamente, esto es lo que vimos antes, y esto es la ley de Moore, diríamos, inversa. O la ley de Moore también, pero respecto al tamaño de los transistores. Entonces, bueno, aquí lo que veis es el tamaño en función en función del tiempo. Desde los años 70 hasta el 2020 aproximadamente. Entonces, bueno, el tamaño, empezamos... Eso. El tamaño el tamaño en nanómetros, pues esto es del orden de 10.000 nanómetros, o sea, 10 micrómetros. Estos son 10 micrómetros. Aquí tendríamos 5 micrómetros, 2 micrómetros, 1 micrómetro, o sea, una micra. Aproximadamente en 1985, pues eso, tendríamos que el tamaño de cada transistor es del orden de 1 micrómetro, o sea, una milésima de milímetro. Lo cual se puede ver básicamente con un microscopio, más o menos. Luego ya vamos pasando, a medida que va pasando el tiempo, pues ya vemos que ya tendríamos 0,5 micrómetros, 0,2 micrómetros, aquí ya tendríamos 100 nanómetros o 0,1 micrómetros, 50 nanómetros, 20 nanómetros, 10 nanómetros, que es el tamaño aproximado que tenemos en la actualidad. Y a partir del cual, pues ya es, como os decía, es bastante complicado reducir el tamaño. Bueno, y también comentaros también que esto es lo que se conoce como la ley de Moore, y esto es la forma de mejora de los dispositivos electrónicos o dispositivos electrónicos en general, que se conoce como Moore-Moore. O sea, Moore-Moore, que significa más de Moore. O sea, es una forma de mejora que consiste en aplicar la ley de Moore, que consiste en disminuir el tamaño de los transistores. O sea, cuanto más pequeños sean los transistores, pues más rápido irán los circuitos y más capacidad tendrán los procesadores y las memorias. Por lo tanto, esto es lo que se conoce como Moore-Moore. Luego también tenemos More than Moore, que sería más de Moore, que significa que para un tamaño determinado, la forma de mejora sería mejorar el dispositivo en sí. No cambia el tamaño, sino para ese tamaño, mejorar el dispositivo en sí. Por ejemplo, utilizando distintos materiales, utilizando distintos materiales, distintos diseños, distintas formas, etc. Eso es lo que se conoce como More than Moore. Y luego tendríamos ya, pues, para tamaños muy pequeños, tendríamos lo que se conoce Beyond Moore. Es más allá de Moore. Más allá de Moore, que es utilizar ya, es olvidarse ya de la electrónica típica, de la electrónica clásica, digamos, y utilizar cosas como, por ejemplo, la computación cuántica, que sería ya una forma de computación en la que se utilizarían qubits
los cuales estarían en dispositivos muy pequeños, normalmente serían formados por un solo átomo, y que pues darían lugar a un tipo de computación que se conoce como la computación cuántica, que en vez de tener bits que tienen estados definidos con 0 y 1, pues tendríamos los qubits que pueden tener estados definidos, o sea, que pueden tener un continuo entre 0 y 1. Y eso es importante porque los qubits pueden entrelazarse entre ellos y gracias a ese entrelazamiento y demás, pues se pueden diseñar algoritmos que permitan hacer operaciones muy rápidas. Por ejemplo, para factorizar números primos, con lo cual, con el desarrollo de la mecánica de la computación cuántica, pues se podrían factorizar números primos muy, muy fácilmente. Y bueno, ¿y qué importancia tiene o qué interés tiene factorizar números primos? ¿Alguien lo sabe? ¿Por qué interesa factorizar números? ¿O por qué es importante o puede ser relevante factorizar números primos? Bueno, pues básicamente porque los sistemas criptográficos en general se basan en la factorización, o sea, en que es muy difícil factorizar números primos. O sea, digamos que una clave criptográfica, para romperla, hay que factorizar un número y descomponerlo en números primos. Esa es la forma, diríamos que sería la forma de romper la clave criptográfica, así hablando a grosso modo. Pues obviamente y obviamente cuanto más grande sea el número que hay que factorizar, pues es mucho más, la dificultad crece exponencialmente. Mientras que con la computación cuántica, algo que con los ordenadores de electrónica clásica se tardaría mucho tiempo, con computación cuántica, pues sería algo bastante más rápido y se haría mucho más rápido. Bueno, entonces con esto acabamos la introducción, acabamos esta primera parte. Entonces, bueno, ¿tenéis alguna pregunta, alguna duda sobre esto? ¿Algo que queráis preguntar, algo que queráis saber o algo así? De momento no. Vale. Vale, entonces vamos a pasar, con esto vamos a pasar a lo siguiente, vamos a dar un poco de lo siguiente, que, bueno, obviamente, pues para entender teoría de semiconductores, pues obviamente, o sea, lo que hay que entender es cómo se mueven o cómo están los electrones dentro de los átomos. Para lo cual hay que aprender un poco de física del estado sólido. Hay que conocer lo que se llama teoría de bandas, que en principio la daréis en más detalle en el segundo cuatrimestre. Pero bueno, como hasta estos momentos todavía no lo habéis visto, pues os voy a dar yo un poco de introducción sobre la teoría de bandas. Entonces, bueno, la teoría de bandas básicamente es, bueno, ya os hablé un poco de ella, es básicamente decir cómo se distribuyen los electrones en un material. ¿Qué significa esto? Pues básicamente una banda o las bandas son representar la energía del electrón en función del momento cristalino, lo que es el momento cristalino, el K. ¿Y qué es el momento cristalino? Pues bueno, el momento cristalino es algo parecido al momento del electrón, al K del electrón. Sabéis que el momento de un electrón es h/k, donde K es el número de onda, K es igual a 2pi partido por lambda. Y pues los electrones, eso para un electrón que estuviese libre. Para un electrón que es libre, que es básicamente como una onda, es como una onda básicamente, pues diríamos el momento es h/k y por lo tanto la energía cinética es p cuadrado partido por 2m, que es h cuadrado k cuadrado partido por 2m. Esto ya lo conocéis de física cuántica. Bueno, pues básicamente en un sólido pues tenemos algo similar. En un sólido tenemos algo similar, solo que los electrones al moverse por el sólido pues ya no se mueven como si fuesen electrones libres, obviamente, porque tenemos los iones. Entonces los iones lo que hacen es modulan el movimiento de los electrones. Y al modularlos, lo que cambia es la energía en función de K. Si para electrones libres tenemos que la energía es h/k cuadrado partido por 2m, que es una parábola, es algo así. Esto sería para electrones libres. O sea, esto significa básicamente que para electrones libres, al aumentar el momento, pues la energía crece con momento al cuadrado partido por 2m. Crece así. Mientras que para los electrones en un material, pues al aumentar el momento, al aumentar el momento, pues la energía no necesariamente crece.
o no necesariamente sigue una forma parabólica, sino que puede tener, vamos, la dependencia de la energía con el momento puede seguir, o sea, puede seguir curvas o puede tener dependencias que no sean iguales, obviamente o que no son iguales a las de los electrones libres. Y eso es básicamente porque están modulados por los átomos, los iones del material. Los iones forman una red periódica y esa red periódica lo que hace es modular el movimiento de los electrones. Cambia el movimiento de los electrones, que no se mueven como electrones libres. Bueno, lo que digo aquí es que los electrones se comportan de forma distinta en el vacío, en un átomo o en un cristal. Obviamente en el vacío, pues ya os digo, se mueven como partículas libres. En un átomo están ligados al átomo y por lo tanto están deslocalizados, giran entre comillas alrededor del átomo. Y en un cristal, sobre todo en un metal se mueven por todo el cristal. Se mueven por el cristal. En principio, si fuese un cristal perfecto, se moverían sin resistencia, pero bueno, en general, eso, solemos tener, bueno, se mueven sin resistencia, pero no se mueven como electrones libres. Como os decía, se mueven de una forma ligeramente, de una forma distinta, por la modulación introducida por los iones. Y aparte de eso, pues en un cristal, pues también, bueno, en un material, pues también tenemos la principal fuente de resistencia, o sea, el principal impedimento al movimiento libre, entre comillas, de los electrones es la presencia de impurezas, que pueden ser átomos de otro tipo, pueden ser vacancias, pueden ser átomos que están o donde no deberían estar, etc. Bueno, entonces, como sabéis, para un electrón libre, el potencial al que está sometido es igual a 0, con lo cual la ecuación de Redinger es el Hamiltoniano actuando sobre la función de onda es igual a la energía actuando sobre la función de onda. Esto es la ecuación de Redinger independiente del tiempo. Entonces, bueno, escrita de forma explícita, pues es menos h barra cuadrado partido por 2m, derivada segunda con respecto a x dos veces, que es la energía cinética, esto de aquí, actuando sobre la función de onda, es igual a la energía actuando sobre la función de onda. Aquí fijaos que la phi es de x, porque en este primer caso tenemos en una dimensión, una partícula en una dimensión, con lo cual, eso para simplificar, suponemos que tenemos la partícula en una dimensión y se mueve en el eje x. Bueno, entonces, como sabéis, la solución de la ecuación de Redinger en este caso es que la función de onda es igual, bueno, la solución son ondas planas, como sabéis, y la solución más general es que la función de onda es una combinación lineal de una onda plana que se mueve hacia la derecha y otra onda plana que se mueve hacia la izquierda. Esto sería la phi 1 de x, que es la onda plana que viaja hacia la derecha, esta de aquí, elevado a kx, y esto sería la onda plana que viaja hacia la izquierda, elevado a menos kx. Bueno, de hecho, la onda plana que viaja sería, al añadir también la parte temporal, que es la parte, como sabéis, como es un potencial independiente del tiempo, luego hay que añadir la parte temporal, que es elevado a i omega t, o elevado a i et entre h barra. Entonces, bueno, al añadir eso, pues tenemos básicamente una onda que se mueve hacia la izquierda o se mueve hacia la derecha. Si la parte espacial es esta, el elevado a kx se mueve hacia la derecha y esto se mueve hacia la izquierda. Donde k en este caso es el momento, el k es el número de onda también, k es igual a raíz cuadrada de 2me por la energía dividido por h barra al cuadrado. O lo que es lo mismo, equivalentemente, esto significa que la energía es igual a h barra cuadrado k cuadrado partido por 2m, que es básicamente el momento al cuadrado partido por 2m. La energía es igual a h barra cuadrado partido por 2m. Con lo cual, si pintamos la energía en función de k, tenemos que la energía, pues eso, tenemos la típica parábola. La energía en función de k tenemos una parábola que es lo que define la relación de dispersión que se llama la energía frente a k para un electrón libre. Bueno, luego tenemos también el momento, que bueno, ya había hablado de él, el momento P de x, P sub x, actuando sobre phi 1 de x, que es P es igual a menos h barra derivada con respecto de x. Por lo tanto, P sub x actuando sobre phi 1 de x, por ejemplo, es igual a menos h barra derivada con respecto de x, es igual a h barra k. Esto quiere decir que el momento de esta onda, de la phi 1, es h barra k.
Con lo cual, eso, tenemos una onda que se mueve hacia la derecha. El momento es positivo. Y K es también, como decía, el número de onda, lo que se conoce como número de onda. Y que también se puede ver que pertenece, bueno, se puede definir como perteneciente al espacio recíproco. De hecho, como sabéis de mecánica cuántica, pues se puede trabajar para resolver la ecuación de Schrödinger y definir los estados y demás, pues se puede trabajar en espacio real donde depende todo de la coordenada X o de la coordenada R en 3 dimensiones, o podemos trabajar también en el espacio recíproco, que depende todo del momento K, que es un número o un vector en 3 dimensiones. Y que obviamente pues tiene unidades de L a la menos 1. Tiene unidades recíprocas, por lo tanto son L a la menos 1. O sea, es como es 2pi partido por la longitud de onda y la longitud de onda tiene unidades de longitud, obviamente, pues tiene unidades de, el K tiene unidades de L a la menos 1. Y bueno, eso, aquí se ve que en este caso, pues obviamente no hay límite al valor, bueno, aparte de la relatividad y tal, que no pueden ser, la velocidad del electrón no puede ser muy grande, pero bueno, olvidándonos de eso, pues se puede decir que no tiene, aquí el K puede tomar cualquier valor. O sea, en principio puede crecer lo que es, puede tomar cualquier valor y la energía crecería de forma parabólica. Bueno, aquí también os pongo que φ1 es para un electrón moviéndose en la dirección positiva del eje de las X, porque P sub X es igual a h barra K, mientras que φ2 corresponde a un electrón moviéndose en la dirección negativa del eje de las X, ya que el momento es igual a menos h barra K. Y bueno, en general cada uno de estos son autoestados, pero phi, que es una combinación de los dos, en realidad no es un autoestado. En realidad, o sea, phi no es un autoestado del operador momento, sino que lo son individualmente, este de aquí o bien este de aquí. Pero la combinación lineal no lo es. Bueno, entonces lo siguiente que vamos a ver, esto sería por un electrón libre. Lo siguiente, o el siguiente nivel de complicación, sería el electrón en un pozo de potencial. En un pozo de potencial infinito. Que bueno, esto si os acordáis de mecánica cuántica, pues básicamente corresponde, eso, tenemos un potencial en el que para los valores negativos del eje de las X, tenemos que el potencial crece hacia infinito. A partir de A también crece hacia infinito, es un potencial infinito, y entre 0 y A y es 0. Por lo tanto, tenemos un pozo con paredes de potencial infinitas. Bueno, de hecho, vale, antes de meternos con esta parte de aquí, pues bueno, como os decía, podemos ir un poco hacia atrás, podemos volver a repasar, ya que ya más o menos esto es lo que tenía pensado dar, o sería lo que habría dado en el encerado, básicamente, que es más lenta, de forma más lenta. Entonces, bueno, vamos a volver a repasar, para acabar la clase, que quedan 10 minutos aproximadamente, pues vamos a repasar lo que habíamos visto. Bueno, pues básicamente vimos eso. El desarrollo histórico de los transistores, o de los semiconductores. En los años 60, básicamente, que es cuando se empezaron a fabricar este tipo de dispositivos basados en semiconductores tipo N y tipo P, con el desarrollo de los circuitos integrados. En 1982, con una producción ya bastante grande de unidades binarias de memoria. En los años 90, con el desarrollo de la DRAM, Dynamic Random Access Memory. En 1991, el televisor de alta definición basado en los LEDs, en los Light Emitting Diodes. En 1993, la producción mundial de transistores es del orden 2 por 10 a la 17. Y en la actualidad, pues lo que tenemos es que la distancia típica de los transistores es del orden de 10 nanómetros, lo cual implica que tenemos 5 por 10 a la 9, o sea, 5.000 millones. Antes dije billones, bueno, billones son, de hecho, estos serían billones americanos, billones españoles son 5 por 10 a la 12. Estos son 5.000 millones de transistores en una CPU. Y esto básicamente está encapsulado en lo que se conoce como la ley, esta evolución está encapsulado en lo que se conoce como la ley de Moore, que es una ley exponencial, una evolución exponencial del número de transistores en función del tiempo. Bueno, resumiendo lo anterior, estos son los circuitos integrados, estos son las DRAM que tenemos en la actualidad, que son una especie de láminas o de
placas que metemos en las ranuras del ordenador. Estos son los televisores de alta definición basados en los diodos, en los LEDs. El funcionamiento de un LED se basa en la recombinación de electrones y huecos. Aquí en el medio los electrones se mueven hacia la derecha, los huecos hacia la izquierda, y al recombinarse pues emiten luz. Esto sería un MOSFET, que es un Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor, o sea, un transistor de efecto campo basado en metal y óxido semiconductor. Pues básicamente lo que tenemos es que, cómo funciona esto, es que dependiendo del voltaje de la puerta, puede hacer que pasen electrones o que no pasen. O sea, puede hacer que fluyan corriente o que no fluya. Si el voltaje de la puerta tiene un determinado valor, lo que hace es convertir la parte del medio o convertir la parte del medio de semiconductor tipo P a semiconductor tipo S, con lo cual los electrones pueden fluir desde aquí hasta aquí. Mientras que si no aplicamos el voltaje, pues estos sigue siendo semiconductor tipo P, con lo cual los electrones lo tienen mucho más difícil para pasar desde aquí a aquí. Esto es la ley de Moore. Bueno, en función del tiempo, básicamente desde 1000 transistores en 1970 en una CPU hasta 50.000 millones de transistores en la actualidad, con todo este tipo de procesadores multicore y demás. La ley de Moore inversa, que es básicamente que el tamaño de los transistores disminuye a la mitad cada 18 meses, desde aproximadamente 10 micrómetros hasta 10 nanómetros en la actualidad. Y luego empezamos, pues básicamente con lo que se conoce como teoría de bandas, que esto es una introducción a lo que veréis después también en física del estado sólido, que es introducción a propiedades electrónicas de los materiales, que es lo que se conoce como teoría de bandas. Y las bandas, pues básicamente son o representan el momento cristalino de los electrones, o sea, el momento que tienen los electrones dentro de un material, bueno, representan la energía de los electrones en función de su momento cristalino. Entonces, bueno, empezamos hablando sobre el electrón libre, que sería la forma más fácil de explicar lo que es esto ya sería una banda. Para un electrón libre, pues tendríamos la típica parábola, la ecuación de Redinger, y luego pues acabamos pues básicamente explicando, o seguiríamos explicando lo que la próxima forma de complicarlo, que sería, o la siguiente forma de complicarlo, que sería meter el electrón en un pozo de potencial con paredes tendientes a infinito. Bueno, entonces si queréis lo dejamos aquí por hoy y seguimos mañana a la misma hora, si os parece. Bueno, pues nada, entonces nos vemos mañana a la misma hora. Hasta mañana. Muy bien, hasta mañana. Adiós. Hasta luego.